Muy bien, ahora vamos a ver los ejercicios que les prometí de transformaciones lineales. El primer ejercicio es de matriz asociada a una transformación. Aquí el ejercicio nos pide encontrar la matriz asociada a una transformación. Nos dan una transformación cuyo dominio es R2 y codominio es R3 y nos piden encontrar pues la matriz asociada respecto a dos bases que también se dan en el problema. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Primero, debemos de tomar los elementos que pertenecen a la base en el dominio y debemos operarlos bajo la transformación. Así pues, si nosotros operamos el vector 2,2, todo aquello donde aparezca x y y lo vamos a cambiar por ese 2,2 en la regla de correspondencia. Si hacemos esto, entonces el resultado de aplicarle la transformación al vector 2,2 nos dará 6, 2, 0. Ya tenemos la transformación del primer vector de la base en el dominio. Ahora hay que aplicar esta misma transformación al segundo vector. Este es el menos 2, 2. Y entonces de nuevo todo aquello donde aparezca x en la regla de transformación, en la regla de correspondencia de la transformación, vamos a cambiarlo por un menos 2. Y todo aquello donde aparezca y en la regla de correspondencia lo vamos a cambiar por un 2. Si hacemos esto, entonces el resultado será menos 2, menos 10, 4. Luego, la matriz está conformada por los vectores de coordenadas de los vectores de la base sobre la transformación. Estos ya los tenemos. Ahora hay que encontrar los vectores de coordenadas de estos respecto a la base en el codominio. Para hacer esto, entonces, pues hacemos una combinación lineal de los vectores de la base en el codominio y esto lo igualamos a los vectores que queremos encontrar, que son la transformación sobre los vectores de la base en el dominio. Resolviendo estos sistemas de ecuaciones, pues vamos a obtener las coordenadas de t de 2, 2 respecto a la base en b, que sería 3, 2 menos 3, y luego el vector de coordenadas de la transformación de menos 2,2, que esto sería 1 menos 10, 3. Luego ya solamente para terminar, acomodamos esto dentro de una matriz, siendo la primera columna el vector de coordenadas de t de 2, 2 respecto a la base b, y la segunda columna el vector de coordenadas respecto a la base b de la transformación de menos 2,2. Y esto nos daría como resultado pues la matriz 3, 1, 2 menos 10, menos 3, 3. Esta matriz es una matriz que tiene rango 2, les voy a pedir que por favor ustedes lo verifiquen. Entonces, asimismo podemos decir que la dimensión del recorrido es también 2. Sabemos nosotros que la dimensión del espacio dominio será la dimensión del núcleo más la dimensión del recorrido. Debido a que aquí en el dominio tenemos un espacio de dimensión 2, eso quiere decir que a lo sumo el recorrido va a tener dimensión 2. También podrían verificar, y les pido que lo hagan, que el núcleo de esta transformación es solamente el vector 0, va a tener dimensión 0 ese núcleo. Ahora vamos a trabajar un segundo ejercicio. Nos pide en esta ocasión calcular la regla de correspondencia de una transformación que va de los reales de orden 3 a el espacio P, que este espacio, bueno, aquí no lo definí, pero ustedes consideren que es el espacio de eh, polinomios de grado menor igual a 2 y cuya matriz asociada respecto a dos bases nos dan las dos bases, nos dan la base de R3 y la base de los polinomios. Está definida por la matriz que viene aquí en el ejercicio. Entonces, de la definición de matriz asociada a una transformación, nosotros deberíamos de saber que la primera columna de esta matriz no es otra cosa sino la transformación operando sobre el primer vector de la base en el dominio y reescrito como coordenadas de la base del codominio.
La segunda columna de esta matriz debería de ser la transformación operando sobre el segundo vector de la base en el dominio y reescrito de nuevo como coordenadas de la base en el codominio, y el último pues asimismo también sería la transformación del último elemento de la base en el dominio y reescrito como coordenadas de la base en el codominio. Ahora, utilizando esta información, eh, pues podemos tomar estas columnas y multiplicarlas elemento de la columna por los vectores de la base en el codominio para conocer cómo sería la transformación sobre cada uno de estos vectores. Dando esto como resultado que la transformación del vector 2, 2, 1 no es otra cosa sino el polinomio 6x cuadrada más 5x, la transformación de 1, 1 menos 3 no es otra cosa sino el polinomio 3x cuadrada menos x más 7, y finalmente la transformación del vector 0, 1, 1 no va a ser otra cosa sino el polinomio x cuadrada más 2x menos 1. Muy bien, ya conocemos ahora la transformación operando sobre los vectores de la base en el dominio y el resultado que estos da dentro del codominio. Sin embargo, ahora, ¿cómo calculamos la regla de correspondencia? Bueno, nosotros sabemos por linealidad, si es que este operador es lineal, que lo es porque tiene una matriz asociada a su transformación, sabemos que la transformación operando sobre cualquier vector de la forma a, b, c, por linealidad, podemos separarlo como a multiplicando a la transformación del vector 1, 0, 0, más b multiplicando a la transformación del vector 0, 1, 0, más c multiplicando a la transformación de 0, 0, 1. Todo esto se sabe pues utilizan del hecho de que si es lineal, la transformación cumple con superposición y homogeneidad. Eso pueden ustedes revisarlo y me gustaría que lo hicieran. Luego entonces, si nosotros vamos a poder encontrar la transformación de A, B y C a partir de esta combinación lineal, pues nos interesaría saber cuánto vale la transformación sobre los vectores de la base canónica. Sin embargo, nosotros no tenemos la base canónica, tenemos pues otra base distinta. Entonces, ¿qué hay que hacer? A partir de estos vectores en una base que no es la canónica, vamos a tratar de hacer combinaciones lineales de ellos para obtener la base canónica. Esto es, por ejemplo, podemos tomar el 2, 2, 1 y restarle dos veces el 1, 1 menos 3. Si hacemos esto, el resultado en el dominio nos quedaría el 0, 0, 7, que si bien todavía no es un vector en la base canónica, ya tiene componentes 0 en x y 0 en y, ya solamente tiene componente en z. Si consideramos el resultado que da estos vectores en la transformación, entonces tendríamos que restar, hacer la operación por el otro lado de 6x cuadrada más 5x, que es la imagen del 2, 2, 1, menos 2 veces 3x cuadrada menos x más 7, que es la imagen de 1, 1 menos 3. Haciendo esta operación, pues tendríamos que la transformación operando sobre el 0, 0, 7 nos da como resultado 7x menos 14. Y ahora, para encontrar el primer vector de la base canónica que estoy buscando, pues voy a dividir todo entre 7. Si yo hago esto, entonces ahora me va a quedar la transformación del vector 0, 0, 1, que esto como resultado me da x menos 2. Ya tenemos la transformación del primer vector de la base canónica. Muy bien, vamos a encontrar algún otro. Utilizando este que acabo de calcular, y sabiendo que el segundo vector de la base, el tercer vector de la base es el 0, 1, 1, pues a este 0, 1, 1 le voy a restar el que acabo de calcular. Esto me va a dar como resultado la transformación del 0, 1, 0, que es otro vector de la base canónica. Si por el lado derecho tomo las imágenes de estos vectores bajo la transformación y las resto, pues tendría que hacer la resta de x cuadrada más 2x menos 1 menos x menos 2. Haciendo esta operación, pues me va a quedar que la transformación de 0, 1, 0 es x cuadrada más x más 1.
Muy bien, utilizando este y finalmente me falta solamente encontrar la transformación del 1, 0, 0. ¿Qué vamos a hacer? Pues por ejemplo, una buena opción sería tomar el segundo vector de la base, que ya tiene un 1 en la primera componente, y restarle, por ejemplo, eh, la transformación del 0, 1, 0. Y además añadirle 3 veces la transformación del 0, 0, 1. Esto va a hacer que del lado izquierdo pues solamente me quede la transformación del 1, 0, 0. Y por el lado derecho pues yo tendría que hacer la operación de la imagen del 1, 1 menos 3 menos la imagen del 0, 1, 0 más 3 veces la imagen del 0, 0, 1. Haciendo todo esto, pues yo tendría que la transformación de 1, 0, 0 no es otra cosa sino 2x cuadrada más x. Haciendo esto y tomando en consideración lo que habíamos discutido anteriormente de que puedo descomponer la transformación de cualquier vector de la forma a, b, c como a por la transformación del 1, 0, 0 más b por la transformación del 0, 1, 0 más c por la transformación del 0, 0, 1, entonces ya nada más me queda sustituir esas transformaciones por sus imágenes, por el resultado de esto, y pues con un poco de álgebra voy a llegar ahora sí a la regla de correspondencia de la transformación, que sería la transformación de cualquier vector de la forma ABC va a ser 2 veces A más B, todo esto multiplicando a x cuadrada, más la suma de A más B más C, todo esto multiplicando a x, más, como término independiente, el resultado de B menos 2 veces C. Y esa ya sería la regla de correspondencia de la transformación, que toma cualquier vector de 3 componentes reales y lo que nos devuelve es un polinomio de grado menor o igual a 2. Por supuesto, terminando cada grupo de ejercicios, se les quedará un poco de tarea que ya podrán ver en el video. Ahora, vamos a trabajar ejercicios de matriz de cambio de base. Esta matriz, como ya debieron haberlo visto en el video, pues no es otra cosa sino una matriz asociada a la transformación identidad. La transformación identidad lo que hace es tomar un vector y regresarnos exactamente el mismo vector, no le hace nada. Entonces la matriz de cambio de base lo que haría, como no está cambiando al vector, solamente cambia las coordenadas respecto a la base a la que se está escribiendo. Entonces aquí nos pide encontrar la matriz de cambio de base que tome un vector en coordenadas de la base 1,1 menos 1,1 y nos lleve a la base 1,2, 2,1. Y después nos pide encontrar el vector de coordenadas de 5, 6 respecto a ambas bases. Entonces, primero, para la matriz, de nuevo, lo que hay que hacer es encontrar la transformación operando sobre los vectores de la base en el dominio. Pero de nuevo, la transformación es la identidad, entonces no les hace nada. Entonces, más bien sería reescribir los vectores de la base del dominio como coordenadas de los vectores de la base en el codominio. Haciendo esto, pues tendríamos que el 1, 1 reescrito como coordenadas de B sería la solución del sistema de ecuaciones alfa 1 más 2 alfa 2 igual a 1 y 2 alfa 1 más alfa 2 igual a 1. Y hacemos lo mismo para el otro vector, pero este es el menos 1,1. Si nosotros planteamos estas ecuaciones y las resolvemos, pues nos va a quedar que alfa 1 es un tercio, alfa 2 es un tercio también, y las coordenadas del otro vector de la base A serían 1 y menos 1. Y finalmente, pues acomodando estos, la matriz nos quedaría un tercio 1, un tercio menos 1. Si nosotros queremos ahora encontrar los vectores de coordenadas de 5, 6 respecto a la base A, pues volvemos a hacer lo mismo, plantear la combinación lineal, pero ahora con los vectores 1, 1, menos 1, 1 que pertenecen a la base A, y pues habría que resolver el sistema de ecuaciones para este vector. Si hacemos esto, pues nos va a quedar 11 medios y 1 medio. Esos serían las componentes de el vector de coordenadas de 5,6 respecto a la base A.
Si queremos ahora encontrar el vector de coordenadas de 5,6 respecto a la base B, siendo que ya hemos calculado la matriz de cambio de base, pues esto sería el vector de coordenadas de A multiplicado por esta matriz de cambio de base. Si hacemos la multiplicación, pues esto nos va a quedar 7 tercios, 4 tercios. Todas estas operaciones vienen muy simplificadas aquí. Yo les pediría que ustedes dentro de sus casas las desarrollen al mismo tiempo que las van viendo en el video. Y ya finalmente, solo para corroborar que hemos hecho bien todos los cálculos, voy a tomar este vector de coordenadas de la base respecto a la base B del 5,6 y los voy a multiplicar justamente por los vectores de la base B. Si hacemos esta combinación lineal, pues lo que nos da como resultado justamente es el 5,6, con lo cual se verifica que está bien todo lo que desarrollamos. Y de nuevo, pues aquí habría una pequeña tarea. Vamos ahora con ejercicios de álgebra de las transformaciones. Este primer ejercicio nos pide encontrar la regla de la correspondencia de la transformación S si nosotros conocemos la matriz asociada, y aquí ojo, no a S, no a T, sino a una combinación de ellas. La transformación que aquí se tiene es la transformación T más 2 veces la transformación S. Y la matriz asociada a dicha transformación respecto a dos bases A y B, pues nos dan esa matriz. Además, el ejercicio pues nos da las matrices A y B, pero no nos da la transformación T. Nos da la transformación T operando sobre los vectores de la base canónica. A partir de esto se puede encontrar de manera sencilla la regla de correspondencia de T. Entonces, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Primero que nada debemos de volver a recordar que las columnas de la matriz asociada a la transformación no son otra cosa sino los vectores de coordenadas de la transformación operando sobre los vectores de la base en el dominio. Esto quiere decir que la transformación, la que está compuesta operando sobre el 1, 0, 1, pues como resultado en coordenadas respecto a la base B nos da 2, 2. La transformación sobre el 1, 1, 0 reescrito como coordenadas de B nos da 4, 2, y la transformación del menos 1, 0, 1 reescrito como coordenadas de B nos da menos 4 y 0. Ahora, utilizando los vectores que definen a B, nosotros sabríamos que la transformación sobre el 1, 0, 1 pues sería la combinación lineal de los vectores de la base de B con escalares, pues los vectores de, bueno, las componentes del vector de coordenadas. Eso quiere decir finalmente que la transformación sobre el 1, 0, 1 pues da el vector 4, 0, la transformación sobre el 1, 1, 0 da el vector 6, 2, y la transformación del menos 1, 0, 1 da como resultado el menos 4, menos 4. Conociendo esto y volviendo a utilizar el hecho de que una transformación operando sobre un vector cualquiera de componentes x, y, z, yo lo puedo ver como la x multiplicando a la transformación del 1, 0, 0, más y multiplicando a la transformación del 0, 1, 0, más z multiplicando a la transformación del 0, 0, 1. Entonces, de nuevo, lo que voy a hacer pues es encontrar la transformación sobre los vectores de la base canónica. Para encontrar estos resultados, pues por ejemplo, podría utilizar el 1, 0, 0 y sumarle el menos 1, 0, 1. Porque si yo hago esto, como resultado me va a dar el 0, 0, 2, que si bien no es un vector en la base canónica, solamente habría que dividirle entre 2 para encontrar justo el vector de la base canónica. Entonces, si hacemos todo esto, pues la transformación del 0, 0, 1 me va a dar el 0, 0, menos 2. Luego, por ejemplo, puedo tomar el 1, 0, 1 y restarle el 0, 0, 1. Con esto voy a obtener el 1, 0, 0. Y si yo hago esto, pues la transformación de este 1, 0, 0 me va a dar el 4, 2. Y finalmente, para el último vector de la base en el dominio, pues tomaría el 1, 1, 0 y le sumaría, de hecho más bien habría aquí que restarle el 1, 0, 0. Y esto como resultado me va a dar el 2,0.
Luego sustituimos estas imágenes en lo que en la combinación lineal que ya les había mencionado con escalares x, y, z. Y si hacemos esto, pues obtendríamos la regla de correspondencia de la transformación compuesta por t y por s. Sin embargo, pues nos hace falta todavía solamente conocer a s. Para esto, pues primero hay que calcular a t. Para calcular a t está muy sencillo porque ya tenemos la transformación operando sobre los vectores de la base canónica, entonces solamente hay que hacer la combinación lineal. Y finalmente, pues ya solo hay que hacer álgebra sobre las transformaciones. Esta transformación compuesta habría que restarle la transformación t y eso me daría 2 veces la transformación s. Entonces, para encontrar a s exactamente habría que tomar ese resultado de la transformación compuesta menos la transformación t y dividirle entre 2. Si hacemos todo esto, pues ya solamente nos quedaría que la transformación s es x más y, x menos y menos z. Y esa sería la regla de correspondencia asociada a la transformación. Luego ahora, si queremos hacer este otro ejemplo, donde ya tenemos una composición, nos piden de nuevo calcular la regla de correspondencia de una cierta transformación t. Si se conocen las matrices y nos dan la matriz asociada a la transformación S y la matriz asociada a la composición de t con S. Y además nos dan las bases B y C que están asociadas a... bueno, B sería una base del espacio de polinomios de grado menor o igual a 1 y C sería una base del espacio de vectores reales de 3 componentes. Entonces, ¿cómo podemos encontrar la regla de correspondencia de T? Primero, deberíamos de saber que la matriz asociada a la composición de T con S es la matriz asociada a T multiplicada por la matriz asociada a S. Sin embargo, la matriz asociada a S es invertible. Me gustaría que esto ustedes también lo verifiquen. Entonces, para encontrar la matriz asociada a T, que al fin y al cabo T es a quien me pide el ejercicio, debería de utilizar la inversa. Pues multiplicando ambos lados de la igualdad por la inversa, pues ya tendríamos la matriz asociada a T y respecto a bases B y C, que son las que nos da el ejercicio. Haciendo esto, pues la matriz asociada a T nos quedaría 1, 1, 1 menos 1, 0 menos 2. Y entonces, por lo tanto, los vectores de coordenadas de la transformación T operando sobre los vectores de la base, que serían primero T de x y luego T de menos x más 2, pues serían las columnas de esta matriz, que son para T de x 1, 1, 0 y para T de menos x más 2, 1, menos 1, 2. Utilizamos los vectores de la base en el codominio y entonces encontramos que la transformación operando sobre x es el vector 3, 2, 0 y la transformación operando sobre menos x más 2 es el vector 1, menos 4, 2. Ahora vamos a utilizar un método distinto a encontrar la base canónica de los vectores en el dominio. Lo que vamos a hacer ahora es suponer que tenemos la transformación de algún vector arbitrario en el dominio. Un vector arbitrario en los polinomios de grado menor o igual a 1 pues sería un escalar multiplicando a x más un término independiente. Y vamos a suponer que yo puedo encontrar esto como la combinación lineal de la transformación sobre la base en el dominio, pero esta no es la base canónica. Entonces, por linealidad, si nosotros desarrollamos, vamos a obtener que esto sería la transformación de alfa 1 menos alfa 2 multiplicando a x más 2 alfa 2. Y entonces ahora voy a suponer que alfa 1 menos alfa 2 es el escalar a y 2 alfa 2 es el escalar b. Si nosotros le damos solución a este sistema de ecuaciones, alfa 1 nos va a quedar igual con a más b menos 2, b sobre 2, perdón, y alfa 2 nos quedaría b sobre 2. Sin embargo, si nosotros sustituimos esto en la ecuación de arriba,
y ahora en lugar de utilizar t de x y t de menos x más 2 utilizamos las imágenes de estos vectores, pues vamos a poder encontrar la regla de correspondencia sustituyendo alfa 1 y alfa 2 por los resultados del sistema de ecuaciones que acabamos de resolver. Y esto nos daría que pues la transformación operando sobre cualquier polinomio de la forma ax más b, como resultado en los vectores de orden 3 reales, nos quedaría que la primera componente es 3a más 2b, la segunda componente es 2a menos b y la última componente es solamente b. Y así encontraríamos la regla de correspondencia. De nuevo les voy a dejar un poco de tarea para que practiquen todos estos conceptos. Y ahora vamos a trabajar con un ejemplo de transformación inversa. Muy bien, en este primer ejemplo nos dice que existe una transformación S que va de los reales a los complejos y que S de A, B como resultado en los complejos nos daría 2A más B para la parte real y A menos B para la parte imaginaria. Esto es el escalar que iría multiplicando al número complejo I. Nos pide verificar si es que es invertible y en caso afirmativo puedes calcular la transformación inversa. Siendo que es una transformación lineal, esto pues no lo voy a verificar, pero les voy a pedir que ustedes también lo verifiquen en sus casas. Todo el material que estoy realizando y que les pido que hagan, me lo van a tener que entregar como parte de la evaluación. Solamente se los menciono. Entonces, bueno, para verificar que esta transformación sea invertible, pues lo primero que tendríamos que hacer, siendo que es lineal, es verificar si el codominio y el dominio tienen la misma dimensión. Para esto, sabemos pues que la dimensión de R2 es 2, y entonces, ¿cuál es la dimensión de C si C está definida sobre un campo real? Cualquier elemento C, nosotros lo podemos escribir de la forma A más BI. Entonces, este A más BI, ¿cómo lo podría yo descomponer para que se vea como dos cosas, dos vectores, por así decirlo, multiplicando escalares reales? Pues básicamente podría considerar que A está multiplicando a un 1 y B está multiplicando a el número complejo I. Considerando que 1 e I forman una base de los complejos, entonces mis escalares serían A y B. Si esto es real, si esto es así, entonces la base de mis complejos, teniendo dos elementos, el 1 y el elemento complejo I, pues sería de dimensión 2. Entonces ya sabemos que la dimensión de dominio y codominio es la misma. Pero no es lo único, también habría que verificar que el núcleo sea solamente el vector 0. Para esto calculamos pues el núcleo, entonces tenemos que igualar la regla de correspondencia con el vector 0 en el codominio, que este sería 0 más 0i, y nos va a quedar un sistema de ecuaciones. Si nosotros resolvemos este sistema de ecuaciones, nos queda que la única solución es que A y B sean iguales y sean iguales con 0. Eso quiere decir que el núcleo de nuestra transformación solamente es el vector 0 y es lo único que necesitábamos. Ahora, ¿cómo voy a calcular la inversa? Bueno, pues yo tengo la transformación original, la regla de correspondencia de la transformación original. ¿Qué pasa si a toda esta regla de correspondencia yo le aplico la inversa? Del lado izquierdo tenemos la transformación S operando sobre A, B. Si yo esto lo compongo con la inversa, la transformación S y su inversa se van a cancelar y del lado izquierdo solamente me quedaría A, B. Pero del lado derecho yo tendría la inversa de 2A más B más A menos BI, todo esto multiplicando A menos B, todo esto multiplicando ahí. Eso quiere decir que la transformación inversa de esa parte derecha pues es el vector A, B. Si yo cambio 2A más B por el escalar X y A menos B por el escalar Y, esto me va a llevar a tener que resolver un sistema de ecuaciones donde mis soluciones de A y B yo las puedo sustituir en este último renglón que escribí y ya me daría la regla de correspondencia asociada a la inversa. Entonces pues resolvemos y nos va a quedar que para A
escrita como una combinación lineal de x y de y me quedaría x más y sobre 3, y b como solución respecto a x y nos quedaría x menos 2y también sobre 3. Sustituimos esto y ya nos quedaría que la regla de correspondencia sería que la inversa de x más y es igual a x más y sobre 3, x menos 2y sobre 3. Y esa sería la regla de correspondencia de la inversa. De nuevo, aquí hay un poco de tarea que espero realicen, porque me van a tener que entregar. Y ahora pasamos a ejemplos de valores y vectores característicos. Ok, ¿qué nos pide encontrar? Bueno, este ejemplo nos pide encontrar valores y vectores característicos de un cierto operador. Aquí dice transformación, pero recuerden, valores y vectores característicos funciona solamente en operadores. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues realmente lo primero que habría que hacer es encontrar la matriz asociada a este operador, porque nosotros calculamos valores y vectores característicos basándonos en esta. Entonces, por sencillez, y como no me dan una base, voy a considerar que la base que voy a utilizar es la canónica. Ustedes, por supuesto, podrían utilizar otra, pero eso es más trabajo. Y entonces le aplico el operador a la base canónica y reescribo después estos resultados respecto a esa misma base canónica. Si yo le aplico el operador al 1, 0, 0, esto me va a dar como resultado el 2 menos 3, 3. Si le aplico el operador al 0, 1, 0, esto me va a dar 6 menos 7, 6 como resultado. Y sobre el 0, 0, 1, esto da como resultado 6 menos 6, 5. Como estamos utilizando la base canónica, reescribir esto como coordenadas, como ya alguna vez se los había mencionado, es trivial. ¿Por qué? Porque las coordenadas serían el mismo vector, pero ahora reescrito como una columna. Entonces, esto nos va a quedar que las coordenadas del 1, 0, 0 pues son 2 menos 3, 3 como columna, del 0, 1, 0 serían 6 menos 7, 6 como columna, y del 0, 0, 1 serían 6 menos 6, 5 como columna. Y entonces la matriz nos quedaría como esta que se ve aquí. ¿Qué sigue? Pues lo que sigue es calcular el polinomio característico, porque las raíces del polinomio característico, como ya bien sabemos, son los valores propios. Entonces, para calcular el polinomio característico a esta matriz, yo le voy a restar lambda veces la identidad y tengo que encontrar el determinante de esa matriz, que como resultado nos va a dar el polinomio menos lambda cúbico más 3 lambda más 2. Este polinomio tiene como raíces el menos 1 dos veces y el 2 una vez. De nuevo, espero que todo este desarrollo ustedes lo hagan en sus casas. Y bueno, pues ya tenemos los valores propios. Tenemos que el menos 1 aparece dos veces y el 2 aparece una vez. ¿Qué sigue ahora? Pues de la parte de teoría sabemos que para encontrar ahora vectores característicos habría que sustituir estos valores propios en la ecuación de donde salió el polinomio característico, que es la matriz menos lambda veces la identidad, todo esto multiplicando al vector propio. Aquí va a ser ahora nuestra incógnita del vector propio, y esto nos tiene que dar 0. Si sustituimos para lambda igual a menos 1, pues nos va a quedar la matriz 3, 6, 6, menos 3, menos 6, menos 6, 3, 6, 6. Multiplicando al vector de coordenadas respecto a la base b, pero esto como es la base canónica, pues básicamente sería x, y, z. Ese es un vector arbitrario en R3 como coordenadas respecto a la base canónica. Y esto igual a un vector de puros ceros. Las ecuaciones que van a hacer salir de aquí son básicamente 3 veces la misma ecuación, entonces realmente solo tenemos una. Y esta ecuación sería 3x más 6y más 6z igual con 0. De aquí solamente podemos despejar a x, por ejemplo, y x nos quedaría igual a menos 2y menos 2z. Y y z son libres. ¿Por qué son libres? Porque este valor propio tiene multiplicidad 2. Eso quiere decir que la dimensión del espacio característico asociado a este valor propio pues también debe de ser 2. Y entonces el espacio característico, que pues son todos los vectores propios asociados a este valor propio, ¿cómo lo vamos a escribir? Su componente en x la podemos ver como menos 2 veces su componente en y menos 2 veces su componente en z. Entonces eso vamos a escribir.
la componente x sería menos 2y menos 2z, y luego las otras dos componentes son libres, porque nuestra única restricción es que x valga eso. Entonces, pues el vector nos quedaría ya finalmente menos 2y menos 2z, y, z, donde y y z pertenecen a los reales. Para el valor propio 2, pues lo sustituimos y nos va a quedar este sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones pues ya es un poquito más complejo y entonces hay que resolverlo. Sin embargo, pues la solución tampoco es realmente muy complicada. Estos sistemas de ecuaciones, por cierto, siempre van a tener una cantidad infinita de soluciones. Esto se debe a que vectores propios hay un montón. Todo vector propio que esté multiplicado, que sea el mismo multiplicado por un escalar, sigue siendo vector propio. Por eso existen justamente también los espacios característicos. Entonces siempre va a haber muchas soluciones. Estos sistemas de ecuaciones siempre van a ser linealmente dependientes. Para darle solución a este, pues ya lo único que hacemos, bueno, más bien la solución de este ya solamente nos quedaría que x es igual a menos y que z también es igual a x. Esa sería la solución de este sistema de ecuaciones. Entonces, ahora el espacio característico, ¿cómo nos va a quedar? Siendo que z es igual a x y menos y es igual a x, pues yo sabría que y es igual a menos x. Entonces puedo dejar libre a x y el espacio característico me quedaría x. Como y es el negativo de x, la segunda componente la escribo menos x, y como z tiene que quedar igual que x, la tercera componente también me va a quedar x, tal que x pertenece a los reales. Y con esto pues ya tendría los valores propios, que son menos 1 dos veces y 2 una sola vez, y los espacios característicos asociados a estos, que son pues vectores de la forma menos 2y menos 2z, y, z para el menos 1 y x menos x para el 2, donde x, y, z pertenezcan a los reales. Muy bien, ahora vamos a ver un ejemplo de diagonalización. Muy bien, nos piden encontrar una matriz diagonal asociada al operador y nos dan el operador. Entonces, ¿qué hay que hacer? Como ya sabemos, lo primero que habría que hacer sería encontrar valores y vectores característicos y luego cambiarnos de la matriz que encontremos para hacer este cálculo a una matriz que esté asociada al operador, pero ahora respecto a la base de vectores característicos. Entonces, bueno, primero hay que encontrar una matriz asociada al operador. Para esto, de nuevo, por simplicidad, utilizamos la base canónica y entonces aplicamos la transformación al vector 1, 0, 0, que esto va a dar el 0, 0, menos 10, al 0, 1, 0, que esto va a dar 1, 0, 13, y al 0, 0, 1, que esto va a dar 0, 1, menos 2. Encontramos los vectores de coordenadas de estos respecto a la base canónica, que es trivial, solamente es reescribir estos vectores como columnas. Y pues vamos a obtener la matriz asociada a la transformación, pero respecto a la base canónica. Ahora hay que encontrar los valores característicos. Para esto, pues encontramos el polinomio característico, que sería tomar esta matriz y restarle lambda veces la identidad y encontrar el determinante de esta. Si hacemos esto, pues el polinomio que nos queda es menos lambda cúbica menos 2 lambda cuadrada más 13 lambda menos 10. Que este tiene como raíces el 1, 2, menos 5. Y entonces ahora sustituimos ese 1, 2, menos 5 en la ecuación para encontrar los vectores propios. Y pues para el primero vamos a tener que resolver este sistema de ecuaciones lineal, que nos lleva a que para el valor propio 1 la solución es que x sea igual con y sea igual también con z. Entonces, dejando libre a x, entonces el espacio característico nos quedaría x, x, tal que x pertenece a los reales. Luego, sustituyendo el 2, pues nos quedaría este sistema de ecuaciones cuya solución es que y sea igual a 2x y z sea igual a 2y. Esto quiere decir que sea igual a 4x. Entonces, de nuevo, si yo dejo libre la componente x, eso quiere decir que nuestros vectores serían x, y, pero y es 2x,
z, pero z es igual a 4x, tal que x pertenece a los reales. Y finalmente, sustituyendo el menos 5, nos va a quedar este sistema de ecuaciones que como solución va a tener y igual a menos 5x y z igual a menos 5y, o lo que es lo mismo, igual a 25x. De nuevo voy a dejar libre a la componente x y esto nos daría el vector, el espacio característico de la forma x, menos 5x, 25x, tal que x pertenece a los reales. Muy bien, con esto ya tenemos valores y vectores característicos. Ahora lo que tenemos que encontrar es la matriz de cambio de base de la base canónica a la base de vectores característicos y también su inversa. Entonces, para esto, pues tengo que elegir una base de vectores característicos. Como todos son espacios, pues realmente lo que tengo que hacer es darle algún valor a x. Para todos ellos le voy a dar a x el valor de 1. Esto quiere decir que una base de vectores característicos pues me quedaría 1,1 como primer 1,1,1 como primer vector, 1,2,4 como segundo vector y 1,-5,25 como tercer vector. Y ahora hay que calcular la matriz de cambio de base, porque nosotros sabemos que la matriz diagonal pues sería una matriz asociada a este operador, pero respecto a la base de vectores característicos, y nosotros tenemos respecto a la base canónica. Entonces hay que cambiar entre ambas. Si nosotros calculamos estas matrices, por supuesto ya no lo voy a hacer, espero que ustedes sí lo vayan haciendo en sus casas, pues sería reescribir los vectores de la base A como coordenadas respecto a la base canónica, para la matriz de cambio de base de A a B. Sin embargo, pues sabemos que este trabajo es más o menos trivial, porque solamente es reescribir los vectores de la base A como columnas y arreglarlos en una matriz, que nos quedaría justo esta. Luego además voy a buscar la inversa de esta otra, que espero ustedes lo hagan a mano en sus casas, y me va a quedar este resultado. Y pues ya nada más multiplicando estas por la matriz asociada a la transformación T, pero respecto a la base canónica en su respectivo sitio, pues la matriz diagonal que me va a resultar es 1, 0, 0, 0, 2, 0 y 0, 0, menos 5. Si se dan cuenta, en la diagonal están los valores característicos de la matriz, pues esto sabíamos que iba a suceder. Y el orden en el que aparecen pues se debe a que el primer vector de la base A es el vector 1, 1, 1, que está asociado al valor propio 1. Luego el segundo vector de la base A es el 1, 2, 4, que está asociado al valor propio 2, y el tercer vector de la base A es 1 menos 5, 25, que está asociado al valor propio menos 5. Si nosotros hubiéramos cambiado el orden en el que están escritos los vectores de la base A, también aquí en la diagonal aparecerían en orden distinto los valores propios. Esto solamente como comentario. Y por supuesto, pues les voy a dejar un poco de tarea. Y bueno, con esto terminaría yo la narración de los ejercicios. Espero que con esta narración sea totalmente claro. Si no es así, entonces pues me escriben, estaré atento a sus comentarios. Un saludo y hasta luego.